Edificando sobre la roca. El tema de hoy tiene que ver con la forma en que hemos llevado nuestro matrimonio o cómo le hemos dado seguimiento. Es como, por ejemplo, un vehículo. Un vehículo pues puede ir, se mueve hacia donde nosotros lo llevemos o hacia donde lo dirijamos y nos lleva a donde nosotros querramos llegar. Y así sucede con el matrimonio también, dependiendo de cómo lo estemos nosotros pues trabajando o instrumentando, pues vamos a tener los resultados al futuro, ¿no? En otras palabras, ¿qué hemos hecho para que nuestro matrimonio hoy esté en la situación en la cual se encuentra hoy? Ya sea por razón de nuestras decisiones o por nuestras acciones que hayamos hecho con nuestro matrimonio. Tal vez pensemos que hemos hecho lo mejor que hemos podido y tal vez son buenas intenciones, ¿por qué no decirlo? Que quizás tengan razón, han sido buenas, se ha buscado, pero estamos hoy juntos aprendiendo en nuestra reunión, aprendiendo un poco más cada vez de cómo deberíamos trabajar en pro de nuestro matrimonio conforme el modelo de Dios. En Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Este es un versículo que vamos a estar considerando, sobre todo en la parte de edificación que tenemos en nuestro matrimonio, ¿no? Y bueno, y aquí surge la pregunta: ¿cómo hemos edificado nuestra casa o nuestro matrimonio? Y aquí primero tenemos que responder cómo está el fundamento o el cimiento de nuestro matrimonio. Miren, pues seguramente ustedes han escuchado o han conocido, o inclusive alguno a lo mejor ha estado en la Ciudad de México, en el centro donde está la Torre Latinoamericana. Esa torre mide 181.3 metros, o sea, es enorme ese edificio, tiene 44 pisos y cuenta con cimientos precisamente que le han permitido soportar toda esa dimensión del edificio y soportar varios terremotos como el del 85, que a lo mejor algunos están tan jóvenes que todavía no les tocó, pero pues a nosotros sí nos tocó aquel terremoto del 85, fue una tragedia en la Ciudad de México. Y bueno, recientemente en el 2017 tuvimos otro temblor, ya un poquito más preparados muchos en la Ciudad de México, pero también afectó a bastantes, ¿verdad? Miren, en Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49, ahí Jesús mismo nos da los principios para edificar. El versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, las pone en práctica, las procura, las guarda, os indicaré a quién es semejante. Y si semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Fíjense, aquí no solamente cavó para poner los cimientos bien firmes, sino que no solamente cavó, sino que ahondó, o sea, profundizó aún más y puso el fundamento, o sea, el cimiento sobre la roca. Me ha tocado ver algunos edificios grandes que han construido, bueno, a distancia, y uno ve cómo hacen perforaciones muy profundas. Yo me imagino que es hasta que buscan encontrar roca firme para empezar a hacer la cimentación del edificio que van a construir. Y los que son arquitectos o los ingenieros civiles pues deben saber más sobre estas cosas, ¿no? Pero fíjese, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. En Mateo 7 nos dice, el mismo pasaje paralelo habla de arena, pero dice que la hizo sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y se derrumbó y fue grande su caída o su ruina de aquella casa, ¿no? De aquella casa, sí. Y pues en esta parábola, que también es muy similar a la de Mateo capítulo 7, pues podemos ver dos personajes.
que pues tienen en cierta manera similitudes. Y tienen, por ejemplo, 3 similitudes. Los dos escuchan las palabras de Jesús. Ambos edifican una casa y los dos tienen las mismas pruebas. Y también podemos notar 3 diferencias en estos personajes. Uno hace lo que escucha y el otro no hace lo que escucha. Uno es prudente y el otro es necio o insensato. Y el que es prudente, su cimiento es sobre la roca, y el que es necio, pues su cimiento es sobre la arena. Y aquí podemos notar la importancia pues de un cimiento y ver que la roca es un material sólido, porque pues ambos tuvieron los mismos problemas, pero uno permaneció y el otro fue grande su ruina. Miren, yo por aquí les traje un pequeño ejemplo de una casa para que ustedes la vean. Una casa, pues como ustedes ven o vemos, solamente vemos la parte de arriba, que es lo que estamos viendo, pero si fuera una casa en forma, no estaríamos viendo los fundamentos que estarían soportando esta casa. Y esta casa estaría firme precisamente por el soporte en los cimientos que tiene. Y entre más arriba, pues se requieren cimientos mucho más fuertes, ¿no? Y bueno, pues en toda construcción, para edificar con firmeza y pueda soportar los ataques impetuosos y violentos que lleguen y que esa construcción pueda perdurar en el tiempo, se deben conocer los principios y leyes para la construcción, conocer las propiedades de los materiales, tomar en cuenta también el diseño arquitectónico y lo correspondiente a la ingeniería civil y tal vez otras cosas, ¿no? que uno no conoce. Y yo quisiera poner ese otro ejemplo de una torre que a mí me impresiona el tamaño que yo sacaba el cálculo y es más o menos 5 veces el tamaño de la torre latinoamericana, y es la torre de Jalifa, así se llama, la torre de Jalifa, que está ubicada en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Tiene 828 metros de altura. Imagínense esa distancia. ¿Te imaginas esa distancia? Casi 1 kilómetro, pues le faltan 180 metros para llegar al kilómetro. Pero imagínense el fundamento, el cimiento que tiene ese edificio para poder soportar los vientos tan fuertes que en aquella altura pueda tener. Pero nada más ustedes imagínense la dimensión. Es actualmente el edificio más alto del mundo. Y pues a mí me gustaría algún día conocerlo para saber cómo está He visto megaconstrucciones, cómo lo diseñaron, pero de veras que es sorprendente. Impresionante, ¿verdad? Es impresionante, pero sí. Lo que queremos con esto comentarles es que para poder edificar hacia arriba necesitamos conocer los reglamentos de construcción, porque si evadimos los reglamentos o rebajamos la calidad de los materiales, pues eso nos llevará a la ruina o a la destrucción. Cuando vengan las inclemencias o lo que golpee a nuestro edificio o a nuestra casa, pues eso va a afectar rotundamente si nosotros no construimos o edificamos conforme a las leyes y a los reglamentos. De tal forma que si queremos edificar correctamente en nuestro matrimonio, tenemos que conocer los principios que Dios estableció para el matrimonio. Sí, así es. Y pues, ¿cómo edificar en nuestro matrimonio? Y pues, primeramente, ahí Jesús, en la parábola que leímos, Jesús nos dice que el que oye y hace estas palabras. Y de hecho, ese es el énfasis de Correcto. Esa parábola. El que oye y hace. Es el hacer lo que Jesús nos dice. Es llevar a la práctica lo que hemos oído acerca de todo lo que hemos aprendido, por ejemplo, en las enseñanzas de matrimonios, en la iglesia, todo lo que hemos aprendido a través del mensaje que hemos recibido, llevarlo a la práctica. Eso es lo que nos da esta idea. Y su palabra es nuestro cimiento sólido, y cuando empezamos a practicar lo que hemos aprendido, estamos edificando sobre la roca.
¿verdad? Y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y este es el punto de partida para poder edificar sobre la roca, edificar bien en nuestro matrimonio. Definitivamente. Miren, y como segundo punto aquí en lo que estamos viendo, en 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En este sentido debemos confiar en las promesas que Dios tiene y en sus principios y dejar que Dios obre en nuestras vidas para edificar también nuestro matrimonio, ¿no? Y miren, y aquí tenemos que ver el ejemplo. Dios utiliza muchas veces formas, modelos para ejemplificar lo que Él desea, lo que Él quiere. Y por ejemplo tenemos en el tabernáculo que Moisés construyó, pues lo hizo conforme al modelo que Dios le estableció. En Hebreos 8:5 dice que Moisés edificó el tabernáculo conforme al modelo que Dios le estableció. O sea, no lo hizo conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos, sino lo hizo conforme al modelo que Dios le estableció. Y de igual manera que el tabernáculo, Dios diseñó el modelo para el matrimonio con principios, para que precisamente de esa manera funcione. Y aquí vendrían algunas preguntas que pues usted respondería ahí para sí mismo o con su esposa o su esposo. Es, ¿bajo qué modelo tiene tu matrimonio? ¿O cuál es la figura del matrimonio que estás siguiendo? Porque eso es importante conocer, ¿no? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Así es, sí. Bueno, un ejemplo que pudiéramos ver en la Biblia es, por ejemplo, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, que tenían un modelo conforme al diseño de Dios. Y lo encontramos en Lucas, capítulo 1, del versículo 6 al 7, y si nos puede acompañar, ahí dice... Ahí está usted. Ambos eran justos delante de Dios, o sea, Zacarías y Elizabeth, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y esta historia, si usted la puede leer con tiempo, pues es una historia muy impresionante porque es un matrimonio que podemos ver que realmente ellos estaban edificando sobre la roca, porque aquí menciona de que ellos eran ya pues de edad avanzada y esto nos habla de que pues ya tenían mucho tiempo de casados y que quizá ellos ya habían pasado por algunas dificultades como todos los matrimonios, ¿verdad? Que llegamos a pasar. Pero hay algo que queremos resaltar aquí, que dice la palabra de Dios, que dice que ambos, o sea, los dos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esto es que ellos realmente practicaban, eran obedientes a las ordenanzas y mandamientos de Dios, y pues en relación a lo que Dios ordena y nos enseña acerca del matrimonio, de cómo relacionarnos en nuestro matrimonio, ellos dice que andaban irreprensiblemente, ¿verdad? Irreprensiblemente es sin falla, sin defecto. Entonces, ellos realmente eran un ejemplo de matrimonio que realmente estaban fundamentados en la roca que es Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que les daba esa solidez en su matrimonio. Ahora sí, eso, digamos, ese ejemplo, la verdad que está muy sencillo, muy pocos versículos que nos hablan de esta pareja, pero la verdad que nos da mucha enseñanza en tan poquito material que habla de ello. Y bueno, pues ahora sí la pregunta sería cómo estamos edificando o sobreedificando nuestro matrimonio. Ya vimos que tenemos que partir primero de que tenemos unos cimientos firmes, sólidos, que pueda dar sustento a lo que vamos a construir hacia arriba, ¿no? Entonces, en Salmo 127:1 dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en Proverbios 24:3 dice:
con sabiduría se edificará la casa. Aquí, en los dos versículos, hay dos palabras que vamos a estar resaltando en esta enseñanza, que es edificar y casa. Y aquí la palabra casa, pues se traduce también como familia. Y haciéndole referencia o como símbolo para nuestra reunión, pues hablemos de casa como matrimonio, como nuestro matrimonio. Y la palabra edificar, aquí nos habla acerca de construir, de fortificar, pero también hay una palabra que utiliza, o que significa esta palabra que se utiliza aquí, que es restaurar. Restaurar. Y restaurar significa poner una cosa en el estado que antes tenía. En el caso del matrimonio, restaurar, estaríamos hablando de volver al estado como Dios definió el matrimonio. Y sabemos que cada matrimonio es diferente y tiene diferentes circunstancias, pruebas, pero quizás hay matrimonios que necesitan que sean restaurados, que hay daños y la Biblia dice que si Jehová no restaura el matrimonio, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Entonces quizás algunos matrimonios necesitan también acercarse y tener restauración. Y bueno, y definitivamente se requiere sabiduría para edificar nuestra casa o matrimonio, en este caso matrimonio, conforme al modelo y principios que Dios estableció. Entonces, definitivamente necesitamos la sabiduría de Dios para poder trabajar y edificar nuestro matrimonio. Y en Santiago 1:3 nos dice que si alguien tiene necesidad de sabiduría, que pida a Dios y que Dios le dará abundantemente y le será dado sin reproche, porque requerimos sabiduría, ¿no? Así es. Dios nos ha dado los elementos, entonces, miren, Dios nos ha dado los elementos en su palabra para edificar nuestra casa, o sea, nuestro matrimonio, y nos ha dejado el modelo y los principios para hacerlo con sabiduría. Y aquí, bueno, yo quisiera que me acompañaran ahí a 1 Corintios 3, perdón, 1 Corintios 3, versículos 10 al 14, perdón. Dice, y aquí la pregunta sería, ¿estoy edificando o sobreedificando conforme al modelo que Dios estableció? Y dice, 1 Corintios 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cómo edifica encima. Y, versículo 11, ¿lo leo? Por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es correcto, y en otras palabras, nadie puede poner otras características al matrimonio de lo que Dios ya estableció para él. De lo contrario, estaríamos deformando o alterando ese diseño que Dios hizo. Y miren, y tristemente hoy en día hay muchos modelos de matrimonio que se ven como si estuvieran a venta en el mercado. Hay muchísimos modelos de matrimonio y tristemente están confundiendo incluso a los cristianos de cómo debe ser el modelo que Dios estableció. Sí, porque pues el fundamento de muchos es muy superficial. Entonces, pues aquí la enseñanza es clara, ¿no? Que nuestro fundamento debe ser sólido, firme, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Así es correcto. Tenemos que partir de ahí, de que nuestro fundamento, nuestro cimiento sea sólido, Cristo en nuestras vidas, para que por de ahí podamos construir o edificar nuestro matrimonio. En el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Miren, yo aquí les traje también unas hojarascas, hojas secas, ¿verdad? Hojarasca. No lo voy a encender porque me regañan que lo prenda aquí, pero miren, si yo las pongo, miren, se deshacen
completamente se deshace, y si les prendo con un cerillo, pues se van a quemar, ¿no? Entonces, aquí hay diferencia entre qué es lo que estemos edificando, si estamos edificando con oro, plata, piedras preciosas, que sería la fortaleza de lo que estemos trabajando en nuestro matrimonio, o si lo estamos haciendo con madera, con heno o con hojarasca, que al pasarlas por el fuego, pues simplemente no van a permanecer, ¿no? Se van a quemar. Versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, fíjense, esta frase de que la obra de cada uno, cual sea, hace referencia a que puede ser cualquier intento, ya sea basado en la palabra de Dios, o sea, con los principios que Dios estableció para el matrimonio, o sin la palabra de Dios. Y aquí hablamos del ejemplo de Mateo 7, del hombre que edificó sobre la arena, hombre insensato, porque no utilizó la palabra de Dios para lo que estaba haciendo como fundamento. ¿Y qué dice la Biblia? Que fue grande su ruina, cayó esa casa. Dice, continuamos, dice: el fuego la probará. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que probará el fuego? Bueno, el fuego lo que va a probar es la permanencia del material. Lo que construimos encima del fundamento debe ser confrontado con la palabra de Dios, y debemos salir aprobados. Si edificamos con orgullo, o sea, orgullo ahí en la familia, o el esposo o la esposa con orgullo, con falta de humildad, pues seguramente es algo que no va a permanecer, algo que no va a permanecer, ¿no? Dice el versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjense, y aquí esto es importante, porque ¿cuál sería la recompensa en nuestro matrimonio si edificamos correctamente como Dios quiere que sobreedifiquemos? ¿Cuáles serían las recompensas? Pues un matrimonio que permanece, un matrimonio que es bendición, un matrimonio que produce fruto, un matrimonio que trae paz internamente, un matrimonio que puede prosperar. Pues, ¿qué podremos pensar? Y que sobre todo le da gloria a Dios, ¿verdad? Y sobre todo, efectivamente, que conforme el modelo de Dios puede glorificar a Dios, y Dios pudiera agradarse de lo que estamos haciendo como matrimonio. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo sobreedificar? Porque ya vimos que necesitamos primero los fundamentos, los cimientos, para poder sobreedificar. ¿Qué tan alto, tan grande queremos que sea nuestro matrimonio? ¿Hasta dónde queremos que llegue nuestro matrimonio? Si lo dejamos que no crezca, decimos, pues tengo los cimientos, los fundamentos, está ahí, pero ¿hasta dónde quiero que vaya hacia arriba? ¿Hacia dónde voy a sobreedificar? Eso es algo que tenemos que responder como matrimonios, como parejas, platicar. Y yo quiero comentarles aquí algunos puntos. Primero, para sobreedificar debemos tener la seguridad que estamos fundados sobre la roca, sobre Cristo. Que ese sea nuestra parte fuerte en nuestras vidas, que estamos sobre la roca. Partimos de ahí. Y ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué tal el día de hoy, que mucha gente esa semana pues celebra, algunos esperando para vacaciones, otros para otros una semana normal, y para otros estamos recordando el sacrificio de Cristo, que hoy murió en la cruz por nosotros, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, se humilló hasta lo sumo, y Él definitivamente es nuestro ejemplo a seguir. Y aprovechando este ejemplo de Jesús, pues quisiera poner algunos puntos. Quizás hay muchos más, por supuesto que sí, pero poner algunos puntos que nos pueden ayudar a sobreedificar. Y miren, Jesús se sujetó a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, y como matrimonios ver el modelo de Dios y cómo es el modelo para poder trabajar y vivir con ello. Jesús nos enseñó a ser humildes. Él siendo Dios mismo, siendo en forma de Dios, dice la Biblia,
No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice que se hizo como uno de nosotros, se hizo siervo, se hizo esclavo por amor. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó por nosotros. Nosotros en nuestro matrimonio tenemos que hacerlo también, entregarnos por nuestra pareja, por nuestra esposa, por su esposo, nuestro esposo, entregarnos también plenamente como Él lo hizo. Nos enseñó que se puede perdonar. A veces dentro de esa edificación nos cuesta o nos hace falta perdonar para poder seguir creciendo o edificando nuestro matrimonio. Y Él, inclusive Jesús, aún estando en la cruz, expresó esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él nos enseñó que para poder edificar nuestro matrimonio, nuestra casa, tenemos que aprender a perdonar. Dice, dio su vida para salvarnos y librarnos de la muerte. Y aquí miren, yo leía dentro de muchas cosas en el libro de Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué necesitamos para edificar como varones en nuestro matrimonio? Pues necesitamos hacer lo que Jesús hizo, que como Él dice que se dio por la iglesia, así como compara a la esposa con la iglesia, así nosotros tenemos que hacerlo también, tenemos que entregarnos también pues, Él se entregó por la iglesia y nosotros tenemos que hacerlo por nuestro matrimonio, por nuestra pareja, nuestra esposa, ¿no? Y bueno, pues quizás hay muchas otras, para sobreedificar, pero como decía, tenemos que hacerlo conforme el modelo que Dios estableció, conforme a su palabra, para ir creciendo poco a poco, ir más arriba, hasta dónde queremos que nuestro matrimonio llegue y sea bendición, o queremos que se quede abajo, ¿no? Sí, así es. Y pues ahorita que estábamos hablando por ejemplo, de la parábola, estaba yo pensando en que que si edificamos sobre nuestras opiniones, es como si estuviéramos evadiendo los principios de Dios. Estuviéramos evadiendo, por ejemplo, como mencionabas que para una construcción tenemos que conocer los principios de una construcción, y cuando nosotros estamos edificando con nuestras opiniones, estamos evadiendo los principios de nuestro Dios. Y entonces las dificultades van a manifestar el estado en el que está nuestro matrimonio. Y quizá ahorita, pues sí, algunos matrimonios están en situaciones difíciles, algunos quizá en pruebas, en alguna enfermedad, pero cuando estamos realmente sólidos en la palabra de Dios, ahí se va a manifestar esa firmeza delante de Dios, confiando en sus promesas, confiando en lo que Él es en nuestras vidas. Y pues realmente esta es una enseñanza pues de exhortación a cada uno de nosotros como matrimonios, porque esta parábola es muy clara en la vida actual de los matrimonios. Porque miren, todos como matrimonios cristianos oímos la palabra, todos, pero no todos están dispuestos a hacerla. Y ese es lo que Jesús nos enseñaba o nos enseña a través de esta parábola. El que oye y hace. Esa es la importancia, el que oye y hace. Y ya de ahí sobre edificar para ir, como comentabas, creciendo juntos como matrimonio, con el fin y con el objetivo pues de ser bendición, de darle gloria pues a nuestro Dios. Pero, efectivamente, es correcto, así como comentaste, un buen resumen de esta parte. Y definitivamente necesitamos ser oidores y hacer lo que Jesús pide para que nosotros crezcamos bien. Y miren, yo quisiera comentar, ya estamos terminando, unas conclusiones de nuestro tema muy, muy sencillas antes de que oremos también. Y una conclusión es: debemos verificar que nuestro fundamento esté sólido, que realmente sea la roca, que sea Cristo,
Y como dice también el libro de Eclesiastés, aunque no es directamente en el sentido de Cristo, pero dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y el tercer doblez en el matrimonio es precisamente Cristo, o así lo referenciamos, que es lo que le da soporte a nuestro matrimonio. Una segunda es importante conocer el modelo de Dios para el matrimonio y sus principios, que es parte de lo que estamos haciendo también, aprendiendo juntos y juntos aprendiendo a conocer cada vez más sobre cuál es el modelo que Dios tiene para el matrimonio. Y sobre el fundamento, edificar encima. O sea, tenemos que sobreedificar sobre lo que hemos dado como fundamento. Una cuarta conclusión, no perdamos de vista que nuestro modelo es Cristo para sobreedificar nuestro matrimonio. Y ustedes pueden leer en Efesios el capítulo 5, del 1 al 33, pueden ver ahí muchos principios que tiene, conceptos que habla acerca de Cristo, referenciando hacia la iglesia y la iglesia como esposa de Cristo y hacia el marido y la esposa también, ¿no? Y un último, y como ya platicábamos, la parte de edificar, pero desde el punto de vista de restaurar. Recordemos que Dios puede restaurar aquellos matrimonios que tienen alguna fisura o algún daño, o necesitan realmente hacerlo. Nosotros tenemos que aportar, o sea, si tenemos que perdonar, pues hay que perdonar, si tenemos que ser humildes, hay que ser humildes, hay que edificar nuestro matrimonio también nosotros. Pero la Biblia dice que si Jehová no edifica, no restaura ese matrimonio, difícilmente le podemos hacer algo ahí, ¿no? Pero, pues miren, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Sí, y pues también invitarlos, hermanos, que pues si no tienen a Jesús en su corazón, alguno de los matrimonios que hoy nos están escuchando, y que realmente desean que Jesús sea el centro de sus vidas, que a través de sus palabras sea el fundamento de su matrimonio, los invitamos que vengan a los pies de Cristo y que lo reconozcan para que su matrimonio realmente sea edificado sobre la roca, para que podamos crecer así todos como matrimonios. Correctamente. Pues vamos a hacer una oración y les pedimos que ahí donde ustedes estén, tome de la mano a su esposo, su esposa y pedirles, comentarles que Dios puede hacer una obra muy grande y muy especial en cada matrimonio. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra a través de estos medios, Señor, y poder también llevar y bendecir y entender, Dios, que tus promesas son firmes para nosotros, que tú bendices a todo matrimonio, pero principalmente, Padre, aquel que edifica sobre la roca es un matrimonio sabio y que podrá venir muchas pruebas y luchas, pero no va a caer porque está fundado sobre la roca. Pero también te pedimos, Padre, para aquellos que necesitan conocerte, necesitan tener los fundamentos, tener el cimiento, estar sobre la roca, que tú vayas a su vida, Padre, para que toque su corazón y les des una esperanza y que puedan ellos también empezar juntos a edificar sobre la roca, Padre. Ve a ellos, Señor, que ellos te reconozcan y que ellos te acepten. Y si hay algún matrimonio que en estos momentos está pasando por situaciones difíciles en su matrimonio, te pedimos también que restaures ese matrimonio, que lo fortalezcas y que le des una oportunidad más para poder edificar sobre la roca y que pueda ser bendición y pueda ser gloria a tu nombre. También te pedimos por todos aquellos que están trabajando, Dios, en este proceso de crecer, de sobreedificar, que sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Amén. Gracias te damos y en tus manos los ponemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Les invitamos en 15 días más, estén aquí en nuestra siguiente reunión y les mandamos un abrazo muy afectuoso, cariñoso. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.